En el presente video hablaremos respecto al bloque de constitucionalidad en Colombia y haremos un análisis de su desarrollo y su aplicación en el marco de los plaguicidas químicos de uso agrícola. ¿Qué hace parte del bloque constitucional? Aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, y aquellos que prevalecen en el orden interno. Es así como el artículo 93 de la Constitución Política Nacional nos indica que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Es así como varios autores, además indican que las normas constitucionales no son solo aquellas que aparecen expresamente en la Carta, sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a los cuales la propia Constitución remite. Por otra parte, es importante tener en cuenta que son 6 los artículos de la Constitución que definen los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. Es así como el artículo 9 reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Por su parte, el artículo 93 indica que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Igualmente, el artículo 94 establece que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes son inherentes a la persona humana. Por otra parte, el artículo 214, que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2 que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. El artículo 53 preceptúa que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Por otra parte, el artículo 102 indica en su inciso 2 que los límites señalados en la forma prevista por la Constitución solo podrán modificarse en virtud de los tratados aprobados por el Congreso y debidamente ratificados por el Presidente de la República. La sentencia C-225 de 1995 nos brinda mayor claridad acerca de qué hace parte del bloque constitucional. Es así como por medio de esta sentencia, la jurisprudencia constitucional precisó que el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control constitucional de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Sentencia T-409 de 1992. La Corte Constitucional, para ese entonces ya bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, reconoció con fundamento en el artículo 93 que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Es decir, que todas las normas internacionales que se encuentren directamente relacionados con los derechos humanos hacen parte del bloque constitucional y por lo tanto prevalecen en el orden interno. En este mismo sentido, la sentencia 426 de 1992, por medio de la cual la Corte Constitucional señala que un tratado internacional de derechos humanos puede tomarse como elemento de interpretación de los derechos consagrados en el texto de la Carta Política y que, por lo tanto, sus disposiciones tienen jerarquía superior en el ordenamiento interno. División del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad puede verse stricto sensu como aquel que está conformado por los principios y normas de valor constitucional, además de los tratados internacionales que consagran derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción. Y el bloque de constitucionalidad, en lato sensu, está compuesto por todas las normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Es decir, lo componen el articulado de la Constitución Política, los tratados internacionales de que trata el artículo 93 constitucional, otros convenios por expresa referencia de norma constitucional, por leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias. También se incluyen específicamente los tratados limítrofes,
los de especial protección a la mujer en estado de embarazo, los convenios de la OIT, los de los derechos de carácter económico, derechos sociales, garantías judiciales, derechos fundamentales de los desplazados, el genocidio, los derechos de los niños, los derechos morales de autor, entre muchos otros. A continuación haremos un recuento de su aplicación en el marco de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Por lo tanto, hablaremos de la ratificación de tratados internacionales en relación con los plaguicidas y su aplicación a nivel interno. Dentro de los instrumentos legalmente vinculantes ratificados por Colombia en relación con los plaguicidas tenemos el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. En este se listan los plaguicidas obsoletos. Fue aprobado mediante la Ley 253 de 1996. Igualmente tenemos el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En este, dentro de las sustancias contempladas, se encuentra un tipo específico de plaguicida que también constituye una sustancia que agota la capa de ozono. Fue aprobado mediante la Ley 29 de 1992. Por otra parte, tenemos el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. En este caso, este contempla los contaminantes orgánicos persistentes, 9 de los cuales son de tipo plaguicida. Fue aprobado mediante la Ley 1196 de 2008. Por otra parte, tenemos el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. En este es importante tener en cuenta que dentro de las sustancias contempladas se encuentran 24 tipos específicos de plaguicida y 4 formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosos y 11 productos químicos. Esta fue aprobada mediante la Ley 1159 de 2007. Por otra parte, es importante tener en cuenta que Colombia hace parte como país miembro de la Comunidad Andina, la cual fue creada mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969. Tras la creación de la Comunidad Andina, surge la Decisión Andina 436 de 1998, la cual está modificada por la Decisión 804 del 24 de abril de 2015. En esta se establecen los lineamientos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Igualmente es importante tener en cuenta que mediante la Resolución 630 del 25 de junio de 2002, derogada por la Resolución 2075 de 2019, la Secretaría General de la Comunidad Andina adopta el Manual Técnico Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Igualmente, esta resolución aplica como tal a todos los países miembros. Ahora bien, en cuanto a la aprobación y adopción de dichas normas por parte del gobierno colombiano, se debe tener en cuenta el siguiente marco normativo. Primero, el Decreto 502 del 5 de marzo de 2003, por el cual se reglamenta la Decisión Andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Asimismo, es importante tener en cuenta el Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta el título 8 de la Ley 99 de 1993 en todo lo que tiene que ver con licencias ambientales y el cual se encuentra compilado en el Decreto 1076 de 2015. Por otra parte, se debe tener en cuenta la Resolución 1442 del 14 de agosto de 2008, por la cual se establece el procedimiento para la expedición del dictamen técnico ambiental al que alude la norma andina para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Podemos concluir que el bloque de constitucionalidad está conformado por el conjunto de normas que constituyen un criterio obligatorio para la validez de las normas jurídicas. Que el bloque de constitucionalidad en estricto sensu lo constituyen aquellas normas que tienen un rango constitucional, en tanto que el bloque de constitucionalidad lato sensu se entiende por aquellas normas que no tienen un rango constitucional, pero sirven como criterio de validez para las normas jurídicas. ¿Qué es la Corte Constitucional? La que determina los elementos que comprenden el bloque de constitucionalidad, tanto en estricto como en lato sensu. Y es ella quien determina el alcance de cada elemento en cada caso. Igualmente se puede concluir que los convenios, tratados o acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, firmados y ratificados por los países, son una herramienta importante para el desarrollo jurídico interno, dado que estos empiezan a formar parte fundamental del bloque constitucional, complementando algunos preceptos contenidos en la Constitución y velando por los derechos inherentes de las personas. En el caso ambiental, el derecho a un ambiente sano, siendo este un derecho colectivo consagrado en la Constitución del 91.